Un saludo muy cordial desde la redacción de 65ymas.com. Hoy tengo la satisfacción de mantener una conversación, un encuentro, un diálogo con un hombre al que debo calificar sencillamente como admirable. Es José Antonio Erce. Si les digo que es licenciado y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, les digo solamente una parte de su vida, porque José Antonio Erce es uno de los grandes expertos mundiales, desde luego el mejor sin duda en habla hispana, en materias como la jubilación, las pensiones, la longevidad, los cambios sociales, los estilos de vida y el cambio tecnológico. Ha sido durante más de 30 años profesor de Economía en la Complutense de Madrid, ha dirigido la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, y ha sido socio director del área de Economía Aplicada de Analistas Financieros Internacionales, donde ahora es director asociado y profesor en su Escuela de Finanzas. Forma parte además del Foro de Expertos del Instituto Santa Lucía de Ahorro y Pensiones, preside el Consejo de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones y se declara obsesionado con la revolución digital y la longevidad y algo que algunos llevamos muy dentro del alma, que es la España vacía. Profesor Erce, les saludo muy cordialmente y bienvenido a 65. Muy buenos días, ¿cómo está Fernando? Encantado de saludarle y a los amigos de 65ymas también. ¿Cómo de dura será la crisis después del COVID que nos pilla con los deberes sin hacer en materia laboral y de pensiones, también de déficit y de deuda pública? Y esto solo estoy preguntando el día después de que se han conocido unos inquietantes, por no decir alarmantes, datos de la marcha de nuestra economía. Bueno, en realidad este acontecimiento tremendo, esta durísima crisis sanitaria y toda la hemorragia económica que está suponiendo, nos ha pillado no solo con algunos deberes sin hacer, sino intentando deshacer deberes que se habían hecho en el pasado. Nos ha pillado, por ejemplo, con una duda existencial sobre la reforma laboral de 2012, de si la revertíamos en todo o en parte, y nos ha pillado ramoneando, permítanme esta expresión coloquial, con el déficit y con la deuda, cumpliendo este trimestre, no cumpliendo el siguiente, y por lo tanto nos ha pillado con muchos deberes por hacer que efectivamente tenemos que resolver en mucho menos tiempo del que nos estábamos dando antes de la crisis. Sí, efectivamente es una situación muy complicada. Habla usted de reformas. ¿Cuáles serían las imprescindibles para salir lo más pronto posible de la crisis? Aquí se está hablando, habla la vicepresidenta económica, de salida en V, hay otros que son un pelín más pesimistas, y el Banco de España ayer mismo decía que la salida podría retrasarse hasta el año 2022. Pero, a su juicio, ¿qué reformas son las imprescindibles en este momento? Bueno, yo creo que de todos los diagnósticos, los del Banco de España son los más realistas. No creo que veamos una salida en V, como no lo cree casi nadie en ningún país. Esperemos no ver una salida en L, y en cualquier caso hagamos lo necesario, como me sugiere, hagamos lo necesario para salir lo antes posible, no sin incurrir en esfuerzos descomunales. Estamos haciendo muchas cosas desde el inicio de este shock para la economía, ¿no? Hemos arbitrado líneas de apoyo para la liquidez de los pequeños negocios, de los autónomos y de empresas también medianas o incluso grandes. Hemos creado el limbo de los ERTES, que efectivamente se ha hecho con diligencia, quizá con una metodología de aplicación un tanto de modé del siglo XX, pero bueno, en eso estamos. Y estamos esperando, bueno, el Banco Central Europeo ha hecho muchísimas cosas, desde luego comprando ilimitadamente
los activos del sistema bancario y estamos esperando a que se decida en Europa el paquete de ayudas de reconstrucción, ¿no?, que están negociando contra el presupuesto europeo, que tendrá que dar un salto muy importante. Pero es que el propio Banco de España indicaba medidas que yo creo que vamos a tener que adoptar cuanto antes. Subir impuestos. Y no impuestos raros, ni impuestos que nos inventemos a ver si rinden lo necesario, sino los impuestos de la máxima base que podamos encontrar, como son efectivamente el IRPF, el IVA, que son los únicos impuestos que paga la mayor parte de la gente. Olvidémonos de impuestos especiales, impuestos raros, que probablemente quienes tengan que verse obligados a pagarlos lo van a poder eludir en alguna medida o pasárselo a quienes, en definitiva, pagamos los impuestos, que somos las clases medias, ¿no? No quería entrar en política, pero hablando de impuestos, el señor Casado dijo el otro día, nos van a freír impuestos. Debemos prepararnos para esa... Vamos a ver, los ERTEs están costando muchos miles de millones de euros cada mes. El ingreso mínimo vital va a costar varios miles de millones también este año. La Seguridad Social está dejando de recaudar cotizaciones por importe equivalente, seguramente en base anual, a lo que ya venía siendo su déficit casi estructural de los últimos años, de entre 18 y 20.000 millones de euros, con lo cual el déficit de las pensiones de este año puede subir a los 35.000 o 40.000 millones de euros. Luego, vamos a concentrarnos en lo esencial, vamos a necesitar recursos, porque los ERTE no se podrán pagar indefinidamente, y acaso puede que ni siquiera mantener indefinidamente. Indefinidamente quiere decir pasado diciembre de este año, ¿no? Luego, seamos realistas, va a haber que convocar a todos los españoles a hacer un esfuerzo para, vamos a llamarlo así, mutualizar el daño que estamos sufriendo, del que todavía no vemos los contornos precisos. Creo que estamos minusvalorando severamente, por no decir groseramente, los riesgos a los que nos enfrentamos. Una de las cuestiones que se discute, y me parece que fue el ministro Escrivá, es las ayudas de la Unión Europea. El ministro Escrivá, tengo entendido que dijo que no se nos exigirían ajustes. ¿Usted lo cree posible? Pero vamos a llamarlo condiciones o condicionalidad. Para los fondos de ayuda a la crisis sanitaria no se va a exigir condicionalidad. Se van a dar o a prestar, según las modalidades de que se trate, sin condiciones adicionales. Pero para los fondos de reconstrucción económica, para empezar y soportar políticas estructurales, pues esa va a ser justamente la condicionalidad para recibir o bien subvenciones a fondo perdido, que las habrá también, o bien préstamos sin intereses. Y esas condiciones no tienen por qué ser recortes, pero podrían serlo, seamos realistas. Tienen que ser obligaciones de reformas estructurales que no hemos hecho a fondo en todos estos años. De manera que condicionalidad sí va a haber. Que vaya a haber recortes, pues eso lo determinará sobre todo la disponibilidad de recursos, porque si no podemos pagar ciertas cosas, no tiene que pedírnoslo la Unión Europea, nos vamos a dar cuenta nosotros y no las pagaremos o pediremos a los beneficiarios de esas ayudas que aguanten como el resto de los españoles en paro o cuyos negocios han quebrado, están aguantando en este momento. ¿Usted cree que hay algún riesgo de que se puedan congelar las pensiones o que incluso pueda haber algún recorte de pensiones dado el estado de la Caja de la Seguridad Social? Pues mire, Fernando, si yo me atengo a lo que han comentado, yo mismo he intercambiado en términos de opinión con otros colegas y efectivamente puede estar flotando en el ambiente, a lo mejor el año que viene no podemos actualizar las pensiones con algo parecido al IPC, si es que nos hemos puesto de acuerdo en volver a recuperar esa norma de manera fehaciente en la normativa, en las leyes, ¿no? Porque esto ya se ha hecho otros años. Cuando no ha habido recursos, pues no se han actualizado. Vamos, ni poco ni mucho, no se han actualizado, nada, se han congelado.
es el término que creo que utilizaba usted, ¿no? Pero es que también a lo mejor, y esto se ha comentado y se comenta en los medios sociales y en los medios en general, que a lo mejor alguna de las pagas extra no se podría pagar. Esto no hace falta que lo pida Bruselas, insisto, porque a lo mejor es que no podemos pagarla. Una paga extra sobre 14 representa un porcentaje del 7%, pero ¿cuántos trabajadores autónomos no han visto sus ingresos reducidos en un 70%? ¿Cuántos asalariados que se han quedado efectivamente sin empleo no han visto reducidos sus ingresos hasta donde el SEPE les ha podido recompensar o compensar, por así decirlo, con las prestaciones de desempleo? ¿Cuántos empresarios no han visto quebrar sus empresas? Estas personas no es que se les hayan congelado los ingresos o los salarios o una paga extra, es que se han quedado a dos velas. Sí, sí. No, yo certifico en experiencia personal lo que usted acaba de decir, de los recortes tremendos que hemos sufrido los autónomos en nuestros ingresos. Claro, el problema más preocupante de la posible congelación o anulación de alguna paga extraordinaria estaría en las pensiones mínimas y en las no contributivas. Perdóname el comentario. Claro, pero es que a lo mejor tenemos que limitar el crecimiento o detener el crecimiento de una buena mitad de las pensiones por encima de la media para conseguir preservar las pensiones de quienes más las necesitan. Pero esta situación ya la teníamos antes de la COVID y sus consecuencias económicas, y parece que, bueno, íbamos solventándolo, dando largas o de vez en cuando subiendo las pensiones mínimas. Esto se ha hecho siempre en España en las últimas décadas, ¿no? Bueno, en ese sentido, quienes tengan que hacer el sacrificio de renunciar a la actualización o a la percepción de esas 14 pagas anuales, probablemente tengan que redoblarlo un poquito más. Y si no, serán el conjunto de los contribuyentes que tienen todavía capacidad de pagar impuestos del tipo que sea, impuestos penales. Pero las pensiones mínimas no pueden congelarse seguramente, no pueden menos aún bajar, ¿no? Porque hay, es verdad, millones de pensiones obscenamente bajas, por decirlo así suavemente, ¿no? Suscribo lo de obscenamente bajas. Hablando de la caja de la Seguridad Social, que está como está, insisto, ¿usted es partidario de subir impuestos para pagar las pensiones? Ya lo era con muchos otros analistas y colegas antes de la COVID. Es decir, si queremos estabilizar ese déficit que corre el riesgo de convertirse en un déficit estructural creciente dentro de una década por la jubilación de los baby boomers, pues tenemos que generar recursos de base ancha, de base amplia, de base impositiva, pues como el IRPF, con un recargo temporal, obviamente. Y esta es la única vía para estabilizar el sistema, era la única vía para estabilizarlo antes de la COVID. Ahora me parece que es una vía obligatoria, pero calculemos bien. No disparemos contra pequeños colectivos de empresas o de, vamos a llamar, altas fortunas, que a lo mejor tienen capacidad para no repercutir, o mejor dicho, no sufrir este impuesto y repercutirlo en terceras personas, que podamos ser usted, yo o quienes nos escuchan, ¿no? Tengamos cuidado, estudiemos bien la situación, para eso tenemos datos, para eso tenemos herramientas de análisis, tenemos ingenieros informáticos, que no me ha parecido ver ninguno en la Comisión para la Reconstrucción. Bueno, pues hagámoslo. Otro tema de discusión, la mujer. La mujer ahora trabaja, la mujer hace su propio plan de jubilación, genera su propia pensión. ¿Usted es partidario de que se toque la pensión de viudedad? Al decir, bueno, en algún momento... Sí, perdón. O corregir o rebajar. Vamos a ver, hay muchos países avanzados, bastante más avanzados que nosotros, donde la pensión de viudedad consiste, no hablo de personas viudas que carezcan de otros recursos, porque cada vez hay menos personas viudas, y lo ha apuntado muy bien, las mujeres ya generan, por debajo de los 50 años, casi todas van a generar su propia pensión de jubilación, de manera que es cuestión de tiempo que podamos plantearnos a fondo esta cuestión, que ahora mismo es una cuestión existencial. Pero, insisto, hay países avanzados, muchos donde no existe
la pensión de viudedad. Y si esto fuera un medio, advertiría al periodista de que no titule de que ERCE ha dicho que hay que eliminar la pensión de viudedad, porque yo ni he dicho esto ni lo estoy diciendo ahora. En serio, en esos países, en vez de 300 euros mensuales de por vida, se pagan varios miles de euros de una sola vez, porque hay que resolver el estrés financiero de un hogar que además ha sufrido el estrés emocional de la pérdida de uno de sus ganapanes. Y utilizo aquí esta palabra en sentido noble, ¿no? Como utilizan los ingleses, breadwinner. Ha perdido a una de las personas que trae los recursos al hogar. Y por lo tanto el estrés emocional, que es fuerte, se combina con un estrés financiero que 300 euros al mes o 500 euros al mes, aunque sea por muchos años, no resuelven nada mejor 3.000 o 5.000 euros de un golpe. Y se acabó. En los países avanzados a los que aludo no solo hay estos pagos de capital, sino que también puede haber 12 o 24 mensualidades, porque ese estrés financiero puede tardar tiempo en absorberse, ¿no? Las mujeres van a tener, porque van a ser las principales beneficiarias de estos cambios en los estilos de vida y laborales, ¿no? Van a ser su propia pensión de jubilación. Hoy en día ambas son compatibles, es verdad que hasta el máximo, pero bueno, yo creo que dentro de unos años estaremos hablando en este sentido. Ahora quizá es prematuro, bueno, yo me gusta adelantarme, ¿no? Sí, quería volver un poco a la financiación. Está claro que ahora los mayores viven más, bueno, la gente vive más, somos mucho más los mayores, consecuentemente eso repercute en las jubilaciones y falta que se incorporen a la jubilación la generación del baby boom. Cuando eso llegue, profesor Erce, ¿cómo se van a pagar las pensiones? Pues francamente, no lo sé porque todavía no nos lo han dicho y esto llegará entrados los años 30, es decir, en 10, 12 o 14 años los baby boomers van a empezar a jubilarse masivamente, en principio a los 67 años o muy cerca de ellos, porque ya se ha anunciado que el sistema va a hacer todo lo posible para lograr que la edad efectiva de jubilación, aquella a la que de verdad nos jubilamos, coincida con la edad de referencia, que para entonces serán ya los 67 años hacia los que estamos caminando, ¿no? Nos encaminamos. Pero es que hoy todavía y entonces la mitad de los jubilados lo estarán haciendo por la cláusula UGT, que es la condición que UGT impuso en la reforma de 2011 para aceptar dicha reforma. Y es que quienes tuvieran entonces 35, esto va creciendo, 35 años cotizados, pudieran acogerse al antiguo régimen. Esta cláusula UGT está haciendo que mucha gente, la mitad de los jubilados, se jubilen con el régimen anterior a la reforma de 2011. O sea que vamos retrasando el fenómeno, ¿no? Entonces, cuando se jubilen los baby boomers, vamos a tener unos recursos que probablemente no estará rindiendo el sistema de cotizaciones, pero con una diferencia de varios puntos del PIB, no 1,25 como ahora, sino quizá 2 o 3 puntos del PIB en lo más álgido de los años 30, y tendremos que generar esos recursos vía impuestos si mientras tanto no hemos resuelto el problema de la prolongación de la vida laboral, que deberíamos de haberlo resuelto en buena medida, logrando que la gente se jubile después de los 70 años, y tampoco hemos resuelto el problema de en qué medida la pensión complementaria tiene que estar generalizada por la vía de las pensiones de empleo, fundamentalmente, para entonces. Entiendo o puedo deducir de sus palabras que usted es partidario de penalizar la jubilación anticipada. Bueno, la jubilación anticipada ya está penalizada. Por cada año en que se adelanta respecto a la edad normativa, nos quitan 7,5 puntos, 1,75 por trimestre. Por cada año, quien se jubile 3 años antes, le quitan un 22 y pico por ciento, ¿no? Esto es un palo importante, pero claro, era un palo importante hace lustros, cuando se fijó esta penalización actuarialmente calculada para que quienes se jubilan antes y van a cobrar 2, 3 años más de pensión
pues paguen en forma de una reducción de esa pensión. Esto es absolutamente justo, aunque mucha gente maldice esas penalizaciones porque se jubila 3 años antes, deja de pagar cotizaciones, cobra 14 pagas anuales cada uno de esos 3 años y pretende que eso le salga gratis. Bueno, pues tiene que tener penalización. Pero como digo, estas penalizaciones actuariales se fijaron hace lustros. Cada 10 años la esperanza de vida aumenta en 2,5. En 2,5. O sea que la penalización actuarial, que era justa hace 15 años, ahora mismo lleva ya un retraso considerable. Y si hubiera que actualizarla, probablemente nos iríamos no a un 7,5%, sino, quién sabe, si a un 9 o un 10, ¿no? Y creciendo, porque en principio la esperanza de vida sigue aumentando 4 horas cada 24, a edades superiores a los 65 años. Claro, va toda esa ganancia de vida. Usted, profesor Erce, ¿es partidario de que se llegue a esa penalización de 9 puntos? Bueno, yo no he hecho los números, no soy actuario, además ya me gustaría, pero probablemente me haya quedado corto. Claro que sí, porque esto es lo que se conocía antes de la reforma del 85 como compra de pensiones, ¿no? Te jubilabas, no había penalización, pagabas incluso por la base máxima tus cotizaciones 2 años antes de jubilarte y te llevabas la mejor pensión del sistema. Esto ya no es así, afortunadamente. Ahora tienen que haber pasado 22 años cotizando por la máxima para que te lleves pues la pensión máxima. Y en 2022 ya estaremos en 25 años, ¿no? 2023, 25 años. Pero esto se extenderá toda la vida laboral, no es que duda más pronto que tarde, y por lo tanto soy partidario de los incentivos positivos o negativos a comportamientos conducentes a la sostenibilidad del sistema y contraproducentes para la sostenibilidad del sistema. Claro que sí, y que los actuarios nos digan, pero ya le digo que seguramente estaremos por encima del 9 más que por debajo del 8. ¿Y cómo casamos la aspiración, bueno, que ya es una realidad legal, de la jubilación a los 67 años con los ERE que se están haciendo y que permiten una jubilación a los 53, con una diferencia nada menos que de 14 años? Malamente, molt malament, que dicen los catalanes, ¿no, Fernando? Muy malamente. Porque además, eso de, voy a ponerlo entre comillas, eso de jubilarse a los 53, aunque sea anticipadamente, no es una figura legal. La Seguridad Social no contempla entre su normativa de jubilación anticipada, flexible, parcial o activa, eso que el pueblo llama la prejubilación. Me pone muy nerviosa esta palabra, muy nervioso. No existe la prejubilación como una figura legal. Que nadie diga que está prejubilado o prejubilada, porque la Seguridad Social no admite esa situación. Uno puede haber abandonado el trabajo porque pues haya sufrido un ERE o haya sufrido un despido o porque haya decidido irse de la actividad laboral. Pero hasta los ahora mismo los 62 años no puede acogerse, perdón, a los 63 años no puede acogerse a la jubilación anticipada, menos aún a la jubilación parcial o flexible, menos aún a la jubilación activa, que tienes que tener cumplida tu edad normativa de jubilación. Lo que pasa es que las empresas y los trabajadores tienen todo el derecho del mundo, mientras se atengan al derecho y no violenten los derechos de la otra parte, a prescindir el uno de la otra o la otra del uno. Y esto no lo queremos entender. Con una indemnización, claro que sí, como dictan las leyes. Pero ¿cuál es el problema de dejar un trabajo antes de la jubilación? Que nuestro mercado de trabajo es tan malo, y esto nos retrotrae un eslabón muy importante hacia atrás, que es el negociado del mercado de trabajo. Nuestro mercado de trabajo es tan malo que no es capaz de aguantar a las personas de cierta edad en actividades productivas y producentes de valor. Este es el problema. Claro. Y ahí tropezamos con lo de siempre, el talento senior. ¿Cómo hacer para que las empresas lo sepan aprovechar, lo sepan impulsar, que va en su propio beneficio? Y me va a decir usted, ¿es por los trienios? Pues a lo mejor no lo sé. Pero bueno, sí, perdón. En todos los mayores. Esta es una cuestión de la que hablamos mucho, pero todos, hasta los responsables del sistema,
incluidos los empleadores a través de sus asociaciones, pero que luego cuando se refleja en actos o no se refleja avance alguno o incluso, desgraciadamente, retrocesos. El 28 de diciembre de 2018, el Día de los Inocentes, se promulgó en el BOE un Real Decreto Ley que reinstauró la jubilación obligatoria. La jubilación, y esto lo digo muy seriamente, la jubilación no es una obligación, es un derecho y nadie puede obligarnos a jubilarse, a jubilarnos. Y esto, desgraciadamente, se viene haciendo de siempre, pero se ha intensificado desde que, naturalmente, existe este instrumento legal, ¿no? Que, en realidad, bien analizado, podría incluso ser contrario a la Constitución, y así se ha legislado en alguna ocasión. Es verdad que hay una casuística muy complicada y también es verdad, y lo mencionaba usted, Fernando, que un pájaro, permítanme esta expresión coloquial, un trabajador cargado de trienios, cuando puede que su productividad esté ya declinando, que eso habría que demostrarlo, pero es muy difícil la casuística, puede ser muy oneroso para un empleador. Por eso algunos proponemos un contrato de compatibilidad sin perchas, sin trienios, sin indemnización, porque cuando una persona llega a una edad en la que ya se puede jubilar y esta es compatible con seguir en la actividad por cuenta ajena o por cuenta propia, que es lo que la jubilación activa, que es una figura muy poco conocida por la gente, está logrando poco a poco, eso es verdad, porque el propio sistema parece no creer en ella y no la publicita, no tiene una infografía que circule por todos los medios y los medios sociales diciendo puedes acogerte a esto, ¿no? Y poco a poco se está haciendo. En muchos países la percepción de la jubilación prácticamente a 100%, de la pensión de jubilación a 100%, es también 100% compatible con techos muy, muy, muy altos de ingresos con el trabajo a tiempo completo, lo que uno desee trabajar, ¿no? O sea que usted es firme defensor de la jubilación activa. Y incluso creo que la practica, ¿no? Sí, claro, yo me acogí a la jubilación activa cuando me jubilé de la universidad, ¿no? A finales del año 2016. Desde entonces he trabajado más que nunca, seguramente, y seguiré haciéndolo mientras pueda. Tengo que pagar una penalización del 50% por mi pensión, cosa que hago gustoso, pagando incluso una cotización de solidaridad. Fíjense qué denominación más hermosa, ¿no? Del 8% y un poco más de seguros de accidente de trabajo, enfermedad profesional y de incapacidad transitoria y tan terne, ¿no? Que diríamos, adelante con los valores. Yo tengo, de hecho, divulgado un hashtag, ¿no? Never retire, ¿no? Sí, en otro asunto muy de actualidad y que se está tratando en los ámbitos correspondientes es la mochila austríaca. Tiene defensores y detractores. ¿Quién se opone más a ella, las empresas o los sindicatos? Bueno, yo creo que la mochila austríaca se entiende mal y se explica peor seguramente en nuestro país, ¿no? Porque si la mochila austríaca se ve solamente como un elemento de coste, que lo es, por eso he dicho si se ve solamente de esa forma, que lo es, y se entiende que eso perjudica al sistema de pensiones, pues nada más lejos de la realidad, ¿no? La mochila austríaca reemplaza con éxito en muchos países a las indemnizaciones por despido. Las indemnizaciones por despido, improcedente, obviamente, van contra la cuenta de resultados. La mochila austríaca es un fondo a nombre del trabajador que se constituye desde que éste empieza no en una empresa, sino en el mercado de trabajo, desde que empieza su vida laboral. Y esa mochila se va llenando con cotizaciones que están pactadas convenialmente, es decir, en el convenio colectivo. Luego, nadie que haya pactado una mochila austríaca en un país o en una empresa o en un sector puede decir que su coste ha aumentado. Puede que haya aumentado, si así lo deciden las partes, pero si no lo deciden, pues eso se detrae del salario bruto a percibir, pero es un salario diferido que se cobrará más adelante. ¿Cómo? Si te despiden, naturalmente, porque ese es el objetivo de constituir una mochila austríaca. Sacar de la cuenta de resultados de las empresas esas indemnizaciones y provisionarlas en balance o en un fondo segregado, idealmente, sería lo mejor, pues provisionarlas mes a mes con un 1,25, un 1,5% del salario. Y así se eliminan las onerosísimas
sorpresivas muchas veces, para las que muchas empresas no están preparadas, indemnizaciones masivas por despido cuando se produce un ERTE. Esto ha dado al traste con muchísimas empresas. La General Motors tuvo que liquidarse en su época por $1 porque sus compromisos de sanidad, de pensiones y de indemnizaciones de despido superaban con mucho su patrimonio neto, ¿no? Otro tema, los planes de pensiones privados. El Gobierno habla de retirar incentivos a los individuales para impulsar los de empleo. ¿A usted qué le parece? Bueno, a mí me parece un despropósito y es todo lo duro que se ve con esta espada de Damocles, ¿no? Vamos a ver, los trabajadores autónomos, empiezo por lo más grave, los trabajadores autónomos, si tuvieran un salario bruto anual equivalente al de un asalariado, que son sus ingresos netos de gastos, cuando se jubilen, como han optado el 80% o más por cotizar por la base mínima, su pensión va a ser la mínima. En términos de sustitución de esos ingresos netos de un trabajador autónomo, estamos hablando de un 20 o un 30%, no del 80% que venteamos a los cuatro vientos cuando decimos que la Seguridad Social Española es la más generosa del mundo. Lo es, pero para los asalariados. Para los autónomos, no. ¿Por culpa de la Seguridad Social? No, por culpa de los autónomos que no han podido o no han querido cotizar por bases más elevadas. Pero la realidad es que la Seguridad Social les va a dar una tasa de sustitución de sus ingresos netos muy reducida. Entonces, el 40 y tantos % de los trabajadores autónomos compra planes de pensiones. ¿Y qué planes compra? Los individuales, porque no puede acogerse a un plan de empleo. Compra planes individuales. Si le quitamos no ya el diferimiento fiscal, que sería una aberración porque mataría la posibilidad de acumular esas deducciones, pero como quitemos las deducciones de la base, que es algo muy diferente del diferimiento fiscal, entonces lograríamos el malvadísimo resultado de que los autónomos serían sujetos a doble imposición, algo que es odioso per se. Y además serían los más perjudicados porque justamente el único instrumento previsional al que pueden acceder son los planes individuales. De manera que nada, por favor, nada de quitarle el diferimiento, menos aún la deducción de la base a las aportaciones a los planes individuales para reforzar los de empleo. Y a reforzar a estos últimos, ¿cómo? Es que yo me pregunto, ¿ya no tienen ese tratamiento fiscal que tenían hasta ahora mismo? ¿Reforzarlo cómo? Yo creo que lo que hay que hacer es mantener para todos los vehículos previsionales, sean asegurados, sean financieros, todos, absolutamente todos, el mismo tratamiento fiscal que para algo que nosotros vemos todos los días, que son las cotizaciones a la Seguridad Social y las pensiones a la Seguridad Social, de la Seguridad Social. Piensen ustedes si las cotizaciones no son plenamente deducibles. Claro que lo son, hasta la base de cotización máxima, naturalmente. Piensen ustedes si no son deducibles del impuesto sobre la renta de las personas físicas. He hablado antes del impuesto de sociedades. Ahora, claro que lo son, en la medida que tu empleador y tú pagáis cotizaciones a la Seguridad Social íntegramente deducibles de la base del impuesto en la declaración de la renta. Luego, ¿de qué estamos hablando? De un maltrato injustificado. Ningún país del mundo practica la doble imposición de la renta destinada a la jubilación. Ninguno. Y casi todos practican el diferimiento fiscal. Debían haberle nombrado a usted ministro de la Seguridad Social o de Economía. No sé muy bien cuál de los dos, pero uno de los dos. Nos aproximamos al final, profesor, y yo me quería aproximar también a algo de ciencia ficción. Punto primero, ¿los robots terminarán pagando nuestras pensiones? Pues le voy a responder con más ciencia ficción todavía. Imagine que en 2100 todos los trabajadores, en vez de ahorrar en ladrillos, la manga del Mar Menor se va a secar o se va a inundar y por lo tanto los apartamentos allí acabarán valiendo nada. Si en vez de ahorrar en ladrillos ahorrásemos en robots, si los robots nos quitasen el empleo, que a algunos nos lo van a quitar, pues entonces tendríamos los dividendos como accionistas de esas empresas que reemplazarían con creces los salarios perdidos por esa
por ese desplazamiento. Y más en ciencia ficción, le diré que no tendríamos entonces ningún problema para pagar las pensiones, y las pagarían ¿quiénes? Nuestras empresas, de las que nosotros seríamos los dueños. Pero los trabajadores no ahorramos en robots, ahorramos en ladrillos. Entonces, si los robots nos quitan el empleo y no nos dan dividendos, nos van a dar una renta básica. Eso será si los dueños de los robots lo permiten, porque fíjense, los robots ahora no tienen pies, tienen alas, porque los robots ya no son brazos articulados y seres human-like atornillados a una peana de una cadena de montaje. Los robots son software cada vez más libre. Y por lo tanto, bueno, atrevámonos a poner impuestos a los robots. Veremos los límites muy rápido. Llevamos 50 años conviviendo con los robots. Lo que tenemos que hacer es resolver los problemas del mercado de trabajo, conseguir buenos empleos, porque el futuro del trabajo es muy malo, ya se lo anticipo, a todos. Pero el trabajo del futuro va a ser brillante. Y si conseguimos que esos trabajos sean divertidos y remuneradores, llegará, y esto sí que es ciencia ficción, que no lo veremos hasta 2300, llegará un momento en que nadie quiera jubilarse, porque esos trabajos se van a poder hacer aunque tengamos 140 años hasta que nos desplomemos. Y entonces, si nadie quiere jubilarse, ¿sabe lo que habrá que hacer con las pensiones? Abolirlas. Habremos resuelto el problema de las pensiones de un plumazo. Claro, 2300, pues no sé si estaremos aquí para que me lo echen en cara no haber acertado. Pues la segunda cuestión de ciencia ficción que le quería plantear era justamente esta. ¿Qué ocurrirá si algún día nadie quisiera jubilarse? Pero lo acaba de resolver usted, con lo cual ya no se lo planteo. Bueno, pues me he anticipado, Fernando. Profesor Erce, ha sido un auténtico placer el mantener esta conversación con usted. Creo que ha sido muy ilustrativa para todos los oyentes y en este caso espectadores de 65 y más. Un honor. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por su amabilidad, por las buenas preguntas que me ha dirigido, y a 65 y más, claro que sí. Es uno de mis medios favoritos y unos periodistas y unas periodistas estupendas que titulan bien, lo cual es muy difícil en el periodismo español actual, titular sin hacer sangre y respondiendo al contenido del artículo, del texto principal. Muchas gracias, Fernando. Gracias a usted.